Volvemos, es jueves, por acá con nuestros compañeros de mesa y está por acá nuestro querido Bulmaro Pacheco. Bienvenido, Bulmaro. Mucho gusto, bien, muchas gracias. Saludándote, como siempre. Francisco Zavala, mi Pancho, bienvenido. Buenos días, Luis Alberto, buenos días, Bulmaro. ¿Qué le hicieron a Héctor Contreras? Está en un periodo de reflexión, dice, porque ha llegado a la conclusión que cumplir años le refleja a él un conflicto existencial donde tiene que replantearse las metas de la vida. Y al plantearse las metas de la vida, pues descubre que hay muchas cosas que no ha hecho, otras que ha hecho de más, comportamientos y demás. Y además de los usos religiosos de su concepción de la vida, pues también se mete al derecho. Entonces combina las dos cosas, ¿no, maestro? Hay un contraste ideológico. Y está en la etapa de reflexión, dice que le respetemos esa situación, que por favor son cosas muy privadas de él y que luego nos va a comentar en un desayuno que tú convoques. Órale, ya dijeron, pues ya que vuelve, entonces, ¿cómo ves? ¿Algún saludo a Héctor? Esperemos que entre a audiencia, me dijeron ahorita, ¿no? Que bueno, que se ocupó de última hora. Pues se está dando a desear, yo creo, ¿no? Está bien. Sí. O a lo mejor la campaña de magistrado que ya trae. Pues él está esperando que realmente se resuelvan las cosas ahí en México. A ver si Morena alcanza las 2/3 partes, la mayoría calificada. Está pendiente porque el 23 de agosto es la fecha. Para que ya entrando en materia, ¿de qué estamos? ¿Qué es la sobrerepresentación? La sobrerepresentación, el debate ahorita, la oposición dice, oye, ¿cómo con el 47% de los votos me quieres dar el 26% de las posiciones? Y cómo a Morena y sus aliados con el 54% de los votos le quieres dar el 74% de los... Totalmente no cumple con lo que establece el artículo 54 en la fracción quinta de la Constitución, que establece un máximo de 8% de sobrerepresentación por partido o coalición para que haya gobernabilidad y demás. Entonces, eso lo vició la secretaria de Gobernación, que al día siguiente de la elección salió a dar sus propias cifras sin que fuera el INE. Y luego vuelve a dar sus propias cifras en un intento de agandalle de Morena y sus aliados. De, por ejemplo, el Partido del Trabajo no alcanzó ni una victoria en mayoría relativa y va a tener 50 diputados. Del 5% de la elección que sacó se la están elevando al 10%, y el Verde del 6% se la quieren dar al 10%, es decir, un desaseo realmente que esperemos que el INE se ponga las pilas, los 11 consejeros voten a conciencia de que no le conviene a México una sobrerepresentación de esa manera, porque entonces se pierde cualquier oposición en una democracia. Y que lleguemos al 23 de agosto con cifras que estén apegadas exactamente a los porcentajes de votación. Es increíble que el Partido del Trabajo, que obtuvo la mitad de los votos de Movimiento Ciudadano, vaya a tener 50 diputados y Movimiento Ciudadano nada más 23. ¿Cómo explicas esa anomalía? ¿Y si se puede dar un reversazo de esto? Es decir, sí, bueno, apegarse al 54, que es muy claro, el 54. Nadie puede tener más del 8% de sobrerepresentación. Y aquí le quieren dar el 20%. Pues entonces hay mucha presión del Estado, de López Obrador, de Claudio Sheinbaum, de Morena, para someter a los consejeros del INE y a los 5 del Tribunal Electoral, que ahora te explicas por qué nunca quisieron que se incrementara el número de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para dejar a 5 que pueden fácilmente quizá maniobrar, pero así sería la responsabilidad histórica sobre los 11 consejeros del INE y los 5 magistrados del Tribunal, si acaso optan por esa sobrerepresentación viciada, ilegal y anticonstitucional. ¿Cómo ves este contexto? Mira, partiendo de la base que viene... ¿Hablamos de diputados federales o senadores? Diputados federales. Puros diputados federales. Diputados Senadores federales. ya está muy claro cómo se conforma la Cámara. Sí, diputados federales. Mira, sentada la base de que comenta Bulmaro de lo que es la sobrerepresentación de los 8 puntos porcentuales a partir de la votación nacional emitida que comenta Bulmaro, y cómo él comenta de que ciertos partidos políticos aliados a Morena se sobrerepresentarían al momento de dar determinados números de curules, ¿no? A Partido Verde principalmente, y en su caso al PT, pero levanta más polo el Partido Verde porque es el que alcanzaría más escaños incluso que el propio Acción Nacional, si no mal recuerdo, ¿verdad, Bulmaro? Sí. Bueno, pero el debate es Luis. El debate es un debate muy sencillo, que estriba especialmente en el artículo 54 constitucional, que habla precisamente de la sobrerepresentación. ¿Cuál es el tema, Luis Alberto? El tema es
que la oposición, en este caso PRI, PAN y PRD, dicen, ese artículo 54 se refiere a las coaliciones. Entonces, el momento de que la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena, se puede ir de un 54% a un 75% de representación, al momento de la asignación de pluris, de los diputados pluris, es inconstitucional. Pero la Constitución señala, el artículo 54, no habla de coaliciones, habla de partidos. Ojo, de partidos. Entonces, al momento, dice Morena, de que se interprete la Constitución, que no son coaliciones, porque eso no dice la Constitución, dice partidos, ninguno de los partidos aliados a Morena se sobrerepresentaría. ¿Ok? El debate es eso. ¿Cómo va a interpretar el INE? Si como coalición o como dice la propia Constitución, de partidos. Ese es el debate que hay, pues, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, no va a pasar nada. La Constitución y el COFIPE en su momento, ahora el EJIPE, que es la Ley Federal Electoral, ha tenido muchas reformas, ¿sí? Y si bien es cierto, se concibió en algún momento como coalición y partido, como una sola unidad, esto ya fue rebasada a partir del 2008 y el 2014 con reformas de carácter electoral. Entonces, ese es el debate, Luis Alberto. O sea, lo que tendría que decidir el INE y el Tribunal Electoral es cómo interpretan el artículo 54. Si van a tomar a la coalición como una unidad o lo van a tomar como un partido político al momento de asignar las diputaciones plurinominales. ¿Cómo ves? Bueno, aquí están las cifras. Fíjate qué ilógico el razonamiento de Morena y sus aliados. El PT, con 3.254.000 votos, 50 curules. Movimiento Ciudadano, con 6.497.000, 24 curules. El PAN, con 10.049.000 votos, 68 diputaciones. Y el Verde con 4.900.000, 75 diputaciones. Hijo, eso es lo que, porque por lo plurinominal. Porque le están dando el 8 y el 8 a cada partido, pero si todos fueron en coalición. Y además hubo partidos como el PT que no ganaron un uninominal y eso truena la parte primera del 54 que dice que se le asignarán diputados a quienes hayan presentado mínimo 200 candidatos de mayoría relativa en ese sentido. Entonces eso es lo que está ahorita en debate, que si presionan al INE y presionan al tribunal de la parte oficial porque se cumpla con lo que ha dicho la secretaria de Gobernación, va a ser una crisis política impresionante para México. Claro, va a quedar en el Senado, no hay discusión, porque ahí son los dos de mayoría relativa, uno de la primera minoría, que son 3, y 32 de lista que presentan los partidos para que por cada más o menos 3% de votos tengas un senador. Por ejemplo, el PRI tuvo el 11%, va a tener 4 senadores, Movimiento Ciudadano tuvo 6 millones, va a tener 2 senadores, 3 y 3, 6, entonces hasta que se completan los 32 para hacer 4 por estado. Ahí no hay discusión. Pero ahí a Morena le faltan 4 senadores para tener la mayoría calificada y es lo que están presionando ahorita. Porque si tú le preguntas a alguien de Morena, no, los vamos a conseguir con el PRI o con OMC o con el PAN, cualquiera. Poderoso caballero es don dinero para comprar senadores, pero si no se corrige esa situación de mayoría calificada en el Senado, no van a pasar las reformas constitucionales. Y es la estrategia de aplastamiento que tiene del presidente de la República, que ayer agarró a Lorenzo Córdoba y a Murayama. Es decir, no pueden decir nada. Ah, no, que están mal, que son hipócritas, y cosas por el estilo, porque el gobierno quiere realmente que esta sobrerepresentación anticonstitucional le favorezca para las reformas que vienen. ¿Afecta o beneficia a la gente esto? Mira, la pregunta, Luis, con todo respeto, no estaría bien planteada, porque partiríamos de una premisa equivocada. El tema, me devuelvo al argumento que te comentaba ahorita, el tema es cómo vamos a interpretar la distribución de diputados de representación proporcional. Si el INE lo va a hacer como coalición
que es la sobrerepresentación que habla Bulmaro, o si el INE va a hacer esa distribución como partido que no se sobrerepresentaría. Esa es la discusión, pues. No es que esté bien o esté mal. Vamos a ver cómo la autoridad electoral va a interpretar el artículo 54. Bueno, pero para que la gente vea, despedimos a las señales de nuestras radios hermanas y nos quedamos en la señal en el sistema plataforma en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted nos puede acompañar. Te invitamos a continuar sintonizando la transmisión en vivo en nuestra multiplataforma, YouTube, Facebook, TuneIn y X. Morena, ¿no? 40. Seguimos aquí en Proyecto Puente, en el canal de YouTube, pero me refería si afecta o beneficio, o sea, ¿cómo? Es decir, porque pues finalmente es el INE el que va a decidir y el tribunal. Sí, mira. Por eso, pero la gente decía, Bulmaro, iríamos a una crisis sin precedentes porque pues prácticamente no habría poder de la oposición para nada en el Congreso. Pero también puede decir alguien, pues es que por lo que votó la gente. Pues no sé, entonces yo le preguntaría a Bulmaro si desde el 77 hasta el 2000, el PRI tuvo una mayoría calificada y aplastante. Hasta el 97, ¿no? Antes de la reforma. ¿No? Que al final de cuentas se reformó, como decíamos ahorita, el código electoral varias veces, pero el PRI siempre tuvo mayoría absoluta, principalmente con el verde, si recordarás, Bulmaro. Entonces, sí. Mire, el tema es como dar patadas de ahogado, Luis Alberto. Y me voy al tema rápidamente procedimental. Cuando se conforma la coalición, tanto del PRI, PAN, PRD, como la coalición Morena y sus aliados, el PRI y el PAN no impugnaron en su momento esa distribución y ese acuerdo del INE. E incluso posteriormente el INE emite un acuerdo de cómo iban a ser las distribuciones de los partidos políticos. Y nunca se habló de coalición. Siempre en la exposición de motivos, siempre se habló de que la asignación iba a ser a los partidos, Bulmaro. Entonces, ¿por qué no impugnaron? Bueno, existe el principio de definitividad. En su momento no impugnaron eso. Y Luis Alberto, es algo tan sencillo. Lo que pasa es que ahorita políticamente están apretando, mediáticamente están apretando, diciendo, es que se representan, como dice Bulmaro, el Partido Verde, el PT, porque se lo están concibiendo ellos a su modo, muy acomodaticio, en el sentido de decir, es que la coalición la tienen que ver como una unidad, no como partido político. Entonces, nomás yo preguntaría a Bulmaro, si el PRI, el PAN o el PRD, de acuerdo a ese artículo 54 que acaba de decir y que está leyendo ahí, ¿cuál de sus partidos, Bulmaro, propuso por sí solo más de 200 diputados por mayoría? Ninguno, porque todos los propusieron en un convenio de coalición. Y el primer requisito para tú tener acceso a diputados de representación proporcional es precisamente que propongas un determinado número de diputados por mayoría relativa para tener acceso a representación proporcional. ¿Qué partido lo hizo? Ninguno. Y eso lo acaba de escribir precisamente, ayer estaba leyendo a Crespo, donde se terminaba con esa reflexión. Entonces, ningún partido, si viéramos que se interpreta como coalición y no como partido, ninguno, tuviera acceso a diputados de representación proporcional. Ahora, aquí te acoto también, Bulmaro. Las coaliciones son para la mayoría relativa, única y exclusivamente, no son para representación proporcional. Entonces no puedes interpretar, o el INE no podría interpretar, que va a asignar, yéndose al convenio de coalición de Morena. ¿Por qué? Porque las coaliciones no aplican para representación proporcional. La misma ley que tienes en la mano y la LEGIPE te dicen que los partidos deberán de presentar sus listas de representación proporcional. Pero no, claro, la fracción quinta, la leo así textualmente. Lee la 1 también, ¿eh? En ningún caso, dice, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. ¿Partidos y coaliciones?
Partidos. ¿Y el artículo de la fracción primera? La fracción primera dice: un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos o diputados en mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. ¿Quién lo tiene? Pues que el INE haga únicamente el único partido que lo tendría, en esa interpretación que tú haces errónea, sería Movimiento Ciudadano. No, pero aquí porque es el único partido que fue solo, y que se registró más de 200 candidatos a diputados. Sí, pero en general, entonces Zavala, es ocioso, ahí hay una ocioso, Bulmaro, una interpretación yéndote a los números. Acuérdate y olvidándote que en las coaliciones que se hicieron tanto en la oposición como en Morena, decían: aquí le toca el distrito 1 al PAN, el 2 al PAN, el 3 al PAN, el 4 al PRI, el 5 al PRD. Entonces sí había una postura de candidatos por partido político directamente, porque encabezaron las listas. Pero el artículo que acabas de leer, la fracción quinta, dice coaliciones o partidos. Dice: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos los principios que representen un porcentaje del total de la Cámara. Ahí ese es un vacío, porque si vas en coalición no le quita la personalidad de partido político. Al contrario. La Constitución no tiene vacíos. La Constitución federal de interpretación es general. Entonces el vacío es el de interpretación que el gobierno quiere ahorita para agandallar. Oye, ¿cómo le das al PT, que tuvo el 5% de la votación, le das un 10%? Hazme el canijo favor. Te dice la doctrina, la parte teleológica, precisamente las reformas que comentas desde 54, que al momento que tú sabes bien que en el 77 se crea un sistema mixto llamado de mayoría relativa y de representación proporcional, precisamente por no ser una representación pura, Bulmaro, este sistema, como no saben quién va a ganar, permite, dicen las sentencias estas, distorsiones en los números, ¿sí? Sumado a que, como tú bien leíste ahí, dijiste partidos, no coaliciones. Entonces, desde el convenio, Bulmaro, cuando estos candidatos que van a representar por mayoría relativa representan al Partido Verde, porque lo propuso el Partido Verde en esa coalición, porque lo propuso el PT, entonces no se van a sobrerepresentar. Tú me estás diciendo que todos son de Morena, pero... No, y nomás para que quede claro, porque andan circulando listas ahí con porcentajes de votos donde dice que el Verde es segunda fuerza y demás. No, 40.8 Morena, 8.39 en quinto lugar el Verde, 16.8 el PAN, segundo lugar, 5.47 el PT, sexto lugar de votación, 11.13 el PRI, tercer lugar, tercera fuerza, 10.92 MC, cuarta fuerza, y obviamente el PRD 2.43 que desaparece directamente. El INE, los 11 consejeros tienen para reflexionar sobre esta interpretación, donde sí hay antecedentes en la jurisprudencia, y el mismo López Obrador lo aplicó con la legislatura de Quintana Roo en 2008, y Olga Sánchez Cordero le dio la razón en ese sentido, para el 23 de agosto. El 23 vamos a saber cuántos le tocan a cada partido. Si Morena alcanza la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no la tienen la de senadores, y si se va a crear ese conflicto con las oposiciones de una sobrerepresentación de agandalle, tomando en consideración el avance que ha dado López Obrador y la Secretaría de Gobernación, queriendo convencer a la gente de que va a haber una representación mayoritaria. El 23 decide y luego retoma el caso seguramente el Tribunal Electoral, que tiene que decidir antes del 30, porque el día primero tomaría posesión el nuevo Congreso. Sería mi conclusión. Conclusión, en la parte última coincido con Bulmaro. El día 23 de agosto el INE tendrá que sacar su acuerdo de distribución de diputados de representación proporcional. Va a ser una distribución, más o menos como comento, es de Explorador Derecho que ya en el 18 lo hizo. Hay un acuerdo en diciembre del 2023 de donde vienen las reglas de la distribución de diputados de representación proporcional. No se va a mover mucho, lo va a más o menos plantear como lo hemos comentado. Y posteriormente van a tener que irse a la sala superior, y la sala superior es la que va a asignar, es la que va a final de cuentas distribuir los diputados de representación proporcional, y ya hasta ahí, como diríamos, ya no hay recurso más que el del puchero, ¿no? Gracias, Bulmaro, gracias Francisco. Nos vemos el próximo jueves. Esperemos que Héctor ya se reincorpore
si es que nos sigue en campaña por ser magistrado. Un abrazo. Un abrazo a Héctor y suscríbase al canal de YouTube, por supuesto, y comparte este video. Con permiso, Dios lo bendiga y Dios nos bendiga.